Hey, ¿qué onda? Un video para el cierre de año, en este caso, después de un 2025 donde iniciamos con este proyecto, un podcast que tenía muchas ganas de iniciar, de emprender este viaje de conocimiento con gente que yo ya conozco y tener pláticas más profundas. Profundas en el sentido de que puedan tener un mensaje, una experiencia que pueda servirle a alguien más. Y prácticamente la gente que estuvo en el podcast, en los videos, en clips, son gente que la verdad te aportó muchísimo valor a mi persona y que sobre todo su tiempo que me regalaron, la verdad que agradecido con ellos y que tienen la puerta abierta para una segunda vuelta cuando ellos lo quieran. Y también cuando podamos cuadrarlo, porque sé que son gente que tiene mucho por hacer. Sin embargo, pues siempre va a ser grato volver a conversar con ellos. Y en este caso, pues iniciamos con el primero. Aquí va a estar, que fue Alan Crespo, un amigo que conozco desde que estaba en morrillo. Creció a la par de mi hermano y prácticamente yo lo vi crecer futbolísticamente, personalmente, cómo fue cambiando y tener esa plática fue el inicio de todo esto, porque fue la primera persona que yo quise entrevistar. El proyecto empezó por ahí de marzo, abril, por ahí más o menos, y fue con él específicamente. De ahí, Elsa Osuna, acá de este lado, fue mi psicopedagoga. En este caso, coordinaba la carrera de psicología donde yo estudié. Nos hicimos muy compas, la verdad, y verla como en otra faceta ya de profesionista y mamá fue muy gratificante para mí, en el sentido de que creció demasiado como persona y que se podía seguir agarrando cura de esa esencia de ella, que seguía compartiendo temas importantes con un poco de humor para que los jóvenes pudiéramos conectar con el tema principal, vaya. Fue un tema muy interesante, muy divertido. Y de ahí nos fuimos hasta unos meses después con Bárbara Silva. Bárbara Silva es una persona que conozco desde la preparatoria y en este caso con ella fue a hablar de arte, en este caso más a dibujo, tatús, murales, etc. Ella ha trabajado en esos aspectos y la verdad su trabajo ha sido muy bonito y me da mucho gusto que desde ese momento de la preparatoria ya se le miraba talento para el dibujo, los colores, etc. Y lo pudo llevar a ya a su vida profesional y como mamá también, verla en esa faceta fue algo muy gratificante también poder platicar con ella y que nos compartiera un poco de todo lo que ha trabajado y adicional que ella ha tatuado a todos mis hermanos prácticamente y a mi mamá. Fue muy chido tener esa conversación. Y de ahí fue Melissa San Román. Acá vamos a tenerla. Melissa San Román es una doctora que conocí en un proceso de desarrollo personal y que su mamá también conoció a mi mamá en ese proceso de desarrollo personal y prácticamente conoció ya a toda mi familia, nosotros conocemos a su familia y en ese tiempo que nosotros dos nos conocimos, ella estaba estudiando y prácticamente yo también. Verla ya como profesional y toda la preparación que ha tenido, que fue bastante, y ya en el área que ella se especializó, que es pediatría, poder tener esa conversación sobre los cuidados, en este caso las atenciones que requiere un infante, fue muy gratificante que pudiera compartir temas de mucho valor, porque en su mayoría de mis amigos o compañeros de la universidad, prepa, secundaria, ya pues son padres de familia y hay veces que veo ahí temas que digo, mira, este podcast que tuve con ella pudiera ayudar para ciertas cosas que ellos van en este camino de vida como padres, ahora acompañando a sus hijos. Por otro lado, continuando con otro episodio, acá de este lado, estuvimos con Carla Alejandra. A ella la conozco desde que estábamos, no sé, como en primaria, yo creo. Teníamos como 7, 8 años. Yo jugaba para su papá, su equipo. Y en este caso, ella tiene un emprendimiento de postres en la colonia donde crecimos y prácticamente empezó, pues ahora sí que a despuntar en cuestión de ventas porque tenía muchos conocidos sus papás y adicional muchos conocidos de la generación de tanto primaria, secundaria,
que ya le empezaban a comprar y que pues la verdad están muy buenos. Y tuvimos una plática muy interesante de cómo es emprender, qué causa, efecto tiene el empezar de cero, el estar como desarrollando técnicas, estar constantemente moviendo su información, todo eso prácticamente de lo que requiere un emprendimiento. Fue una plática muy, muy, muy divertida, también porque tiene un sentido del humor muy característico y cuando tuvimos la plática nos la pasamos riendo, pero también disfrutando de cosas importantes para gente que está emprendiendo. Y pues de ahí nos fuimos a un podcast, videollamada virtual, no sé cómo la quieren llamar ustedes, que en este caso va a estar aquí arribita, Vero la Sueca. Así tienen su canal de YouTube. Prácticamente Vero es una compañera, amiga, que conocí en un proceso de desarrollo personal también junto con Melissa. Ahí la conocí a ella. Prácticamente ella fue tener una plática de cómo es la vida de un mexicano viviendo en otro país. Ella vive actualmente en Suecia y nos comparte tradiciones, culturas, movimientos, gestos, etc., idioma, cómo es la vida allá en Europa, en este caso Suecia, y cómo se contrasta con esta vida en Latinoamérica, México, Centroamérica, como lo quieran llamar y como lo vean ustedes. Pero fue muy gratificante también saber cómo vive un mexicano con todos esos cambios tan abruptos que quizás no lo vemos desde nuestro desconocimiento, porque eso sería la palabra, cómo un mexicano puede llegar a insertarse en una cultura diferente con muchas cosas diferentes. Pero fue una plática muy divertida también porque prácticamente estábamos en videollamada y ella hablándome desde allá y era de día y acá de tarde y casi noche o noche allá y así. Cuadrar eso estuvo muy divertido y la verdad fue una plática muy, muy, muy interesante. Ahí pueden verlo también en el canal. Y de ahí nos pasamos con un video piloto que pues prácticamente se va a hacer el pre-podcast, por así decirlo. Es una plática con, aquí lo vamos a poner, mi amigo Max. Mi amigo Max, pues prácticamente tenemos ya casi más de 15 años de conocernos y platicamos de temas de nosotros o del proyecto y me hace preguntas como hacia dónde voy, qué me gustaría hacer, qué me gustaría invitar, etc. Todo, eso, todo este tipo de cositas. Una plática normal con un amigo, prácticamente él me apoyó mucho y me incentivó también a iniciar con el proyecto de que podíamos tener ese espacio o empezar a divulgar también información. Y de ahí nos vamos al siguiente episodio ya numerado como tal, porque el piloto no está numerado. Ese va a ser nada más entre podcasts, como les estoy diciendo. El 7, que en este caso fue de Janet, lo vamos a poner acá, Janet Oliva, es una amiga también que conocí ya hace unos 7, 5 años aproximadamente, entre ese número y ella se dedica especialmente a cosmetología, los cuidados de la piel, tratamientos, hidrataciones, todo eso nos lo platicó para todos estos amantes de los cuidados de la piel, de la cara, etc., de la nariz. Prácticamente nos compartió su conocimiento profesional y preparación y en este caso también nos dio tips de cómo hacer este tipo de cuidados. Y pues muy agradecido de tener esa conversación porque pues son pláticas interesantes en otros temas que yo a lo mejor no tengo mucho conocimiento y con ellos me nutro para poder tener más conversaciones en otros ámbitos. Y aquí llegamos a un episodio, la verdad voy a hacer una mención muy muy especial en este caso de este episodio porque fue algo extraordinario, la verdad. Yo sigo mucho a esta persona y es Kelvin Rodríguez, aquí lo vamos a poner. Kelvin Rodríguez es un creador de contenido, se dedica específicamente a eso, de recetas de cocina. En este caso, yo lo etiqueté en una historia y me contestó como a la media hora aproximadamente y aceptó venir a mi podcast, a venir a mi casa. Lo recibí, platicamos, tuvimos esa charla que estuvo muy divertida, la verdad, hasta el día de hoy fue para mí algo que de este proyecto podría decir marcó el 2025, por así decirlo, en el sentido de que sí puedo llegar a ciertas personas que me gustaría platicar con ellas con ese tipo de cosas, ya sea etiquetar una historia, mandar un mensaje directo, entre contactos.
porque lo miraba muy lejano todavía, pero llegó más pronto de lo que esperaba, casi sin insistir, vaya. Fue como orgánico y tuvimos una plática muy chida, muy divertida y nos compartió mucho de cómo empezó todo esto, de su vida ya como creador de contenido y de ahí, pues para mí ya fue tener este ánimo de continuar y ser muy constante como él me lo platicaba también, hay que ser constantes. Y la verdad, muy agradecido con Kelvin de que me hubiera brindado esta oportunidad, su tiempo, de platicar con él sobre su vida. Y de aquí también, otros camaradas que la estaban rompiendo en los sobre ruedas con café, y ellos son Chachareando Café. En este caso, ellos la estaban rompiendo en redes sociales. Aquí en mi casa nosotros seguíamos mucho sus videos, Barista de Barrio, Indigno, y en una de esas le mandé un mensaje y le dije, hey, ¿qué onda? Me gustaría poder platicar con ustedes, grabar un podcast de cómo es su proyecto, cómo inició, etc. Y me contestaron muy rápido también, la verdad, agradecido con Benja y Albert, la verdad que mil respetos. Tuvimos una plática muy larga y aún así se perdió un poco de contenido, pero la verdad duró bastante ese podcast y nos divertimos muchísimo. Nos reímos, también hubo momentos así como que de, de subida y bajada, así como que tensitos en el sentido de que había cosas profundas ahí que pues hay que saber tocar también, porque es lo importante. Aquí yo nunca voy a hacer sentir incómodo a alguien sobre un tema, o si esta persona está dispuesta a hablarlo, pues se va a hablar, y si no, en algún momento que me digas, es que córtalo, bórralo, se va a borrar. Esa es la intención. Y pues agradecido con ustedes dos, Chachareando Café, la marca. Vayan a Plaza Metziclán, ellos están ubicados ahí actualmente, salieron del mercado sobre ruedas y se instalaron en un lugar gracias a una oportunidad después de que su proyecto fue muy bueno en los sobre ruedas. Plaza Metziclán, enfrente de Smart Final o el Mercado de Artesanías, calle Segunda. Vayan a tomarse un cafecito con el Benja y el Albert y pues ahí ellos los van a atender muy chido y está muy rico su café. Muy bien, por otra parte, acá de este lado tenemos a Tules Boys. Tules Boys, pues prácticamente es un grupo muy grande, es una comunidad, yo lo veo así de esa manera. Es una comunidad que prácticamente se dedica a crear contenido divertido de fútbol, pero adicional a crear como mini segmentos o mini grupos de más gente que esté involucrada o que tenga un momento de espacio para compartir en el contenido de la página, que es lo que me mencionaba el buen Anthony, que también mandé un mensaje. Tenía mucha duda de mandar ese mensaje, la verdad, para serles honestos, pero tuve el valor para mandarlo. Dije, pues si ya lo hice con Kelvin, ya lo hice con Benja y Albert, vamos a hacerlo con ellos también, y no por la cuestión de que uno sea menos que otros o otros sean más que otros, no, sino que a él lo sentía un poco más lejos en el sentido de que ellos son del Corredor 2000. Yo vivo para el lado de playas, estamos casi de punta a punta de la ciudad de Tijuana, pero no, la verdad, o sea, me respondió y tuvimos una plática muy larga y cuadrábamos tiempos y me lancé para allá en un día de descanso de trabajo y grabamos, me recibió en su casa con su pareja y en este caso pues pudimos platicar muy a gusto. Su pareja también compartía un poquito de temas detrás de cámaras, como nos decía, ay, acuérdense de esto, o esto. Y él, la verdad, muy a disposición también platicándome de todo lo que fue iniciar un grupo pequeño y ahorita ya son más de, pues, a lo mejor 50 personas prácticamente porque no tiene un número definido, pero pues hay mucha gente involucrada. Es lo que yo le decía, ya son como una comunidad porque entre ellos mismos se apoyan dentro y fuera de las canchas. La verdad fue una plática muy gratificante también de saber cómo conectar o cómo crear una comunidad base ya de una página de contenido, y muy agradecido con Anthony. Muchísimas gracias. Espero una segunda vuelta con todos los chicos de Tules Boys, la verdad. Espero tenerlo. Y por último, el episodio 11, que si lo vemos desde perspectiva, pudiéramos decir que se sacó un podcast por mes, porque tuvimos 11 numerados y un piloto. O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente yo cubrí un podcast por mes. Me siento satisfecho con ese inicio del proyecto, a pesar de que haya empezado
pues no como en enero, sino como en marzo, abril, como les comentaba, pero llegar a ese número y con un montón de clips también que tengo, que pueden ver en los cachitos de cada episodio. En este caso tuvimos el episodio de Valeria. Valeria es una chica que estudió cinematografía y nos compartió también su experiencia como modelo. Prácticamente ella tiene mucho trabajo en arte, porque también de manera personal, pues, y desde muy pequeña ha conocido y ha estado interactuando con el arte. Desde, pues, ahora sí que pintura, poesía, cuentos, escritura, actuación, modelaje y ahora ya complementando con su preparación académica, cinematografía. Está muy padre un cortometraje que tiene. Aquí que va a estar volando el episodio. Pueden ir a darle clic y ahí está el enlace del cortometraje que hizo, que la verdad está muy bonito y está escrito también por ella, el guión. Y pues prácticamente nada, eso sería todo del podcast, un chingo de dudas, que la verdad ha sido un viaje de corto tiempo, pero de mucho aprendizaje. Se vienen cosas diferentes en el canal. Espero que pues aquí como les voy a dejar también mis redes sociales ancladas en el sentido de que pues si me pueden apoyar y si gustan apoyar, vayan a seguirme, dale un like o un comentario, lo que ustedes gusten. Ahí en las páginas de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, que se va a subir el contenido para todas esas redes sociales de todas las personas que lleguen a estar en este episodios de podcast. Se hacen los clips y se suben para que puedan disfrutarlos ustedes también. Si no tienen la oportunidad de verlo completo, por lo menos varios temitas ahí que vamos tocando y que se van compartiendo. Y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo, porque la verdad sentí que en algún momento tenía mucho miedo de iniciarlo porque no sabía cómo iba a ser las respuestas, pero poco a poco fue como que, ¡pum!, vámonos. Y empezar a crear más páginas que estén en un solo conjunto, porque era importante que todas las páginas ya estuvieran ligadas al podcast. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube estuvieran en un match, porque pues prácticamente todo lo hago yo con mi computadora, algún micrófono que compré anteriormente y ahorita con estas nuevas implementaciones que estoy haciendo. Yo todo lo hago solo, yo tengo mi trabajo y este es mi proyecto ahora sí que personal. Lo hago a mis tiempos y a mis formas, porque sí es muy pesado tener mi trabajo estable, cubrir esa parte y después mi vida personal también, porque pues es dedicarle tiempo a mi novia, que actualmente es una parte muy importante en este proyecto también. Fue pilar para empujarme a atreverme. Y mis hermanos, que a pesar de que muchas veces no son de esos de los que están ahí constantes apoyando, pero siempre me dicen, ay, güey, mándale a fulanito, o estaría padre que hables con o te quedó chido. Siendo honestos, son unas personas que tienen una crítica constructiva. Y constructiva no quiere decir que sea buena o que sea mala, simplemente me van a hacer ver las cosas que puedo mejorar. Y hasta la fecha de hoy siempre he dicho, estoy en una constante mejora, siempre mejorar, aprender, escuchar, abierto a cualquier conversación que llegue. Y no encerrarme ni clavarme con los comentarios de algún tema en específico. Y pues nada, muchísimas gracias. Y para cerrar, me gustaría decirte que este 2025 terminó con cosas buenas, cosas malas. Eso solamente tú lo sabes. Dejó aprendizajes, dejó vacíos, dejó alegrías, dejó tristezas, dejó conocimiento y sobre todo espero que te haya dejado la pauta para iniciar con lo que tú tengas en mente, con lo que ya has estado postergando bastante tiempo, que te dé la pauta y no por el hecho de que vayas a iniciar un 2026, no importa el mes, te digo, yo inicié hasta marzo y me puse pilas. El chiste es iniciar, no importa cuándo seas, simplemente que tú sientes que es el momento de iniciar, corre el riesgo con todo y el miedo que tengas en mente, asume la responsabilidad y colócate en acción. La verdad es lo único que yo te pudiera decir en ese sentido, porque no es por ser
de que, esto ya creció, pero se vienen muchas cosas para subir. Tengo mucho contenido aquí de reserva con mucha gente que se acercó y está confiando en lo que estoy haciendo. Y yo agradecidísimo y la verdad me gusta mucho estar en constante aprendizaje y qué más documentarlo, que fue a partir de correr ese riesgo y asumir esa responsabilidad y hacerlo con miedo y aprender de todo esto. Pero a partir de ahí ya hemos caminado mucho, mucho o poco, pero hemos caminado. La verdad, mil gracias. Espero contar con su apoyo para este nuevo año y a ver a dónde nos lleva. La verdad, espero poder tener una conversación así de impactante como las que tuve en el 2025 con gente que quizás no conozco, pero he mirado su trabajo y también gente profesional como contadores, abogados, doctores, etc., que puedan tener ese match con el podcast. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Sobres, nos vemos.